Muy bien, 6:55 de la mañana, ha llegado el tiempo de la información en este día jueves santo, día en el cual se inicia feriado en todo el país, así que aquí estamos. Ali, Anita, buen día. Robert y Anita, amigos televidentes, qué gusto acompañarles en este día jueves santo, en esta emisión del Comercio TV. Inicia ya el feriado, inicia ya también el fin de semana, así que imagino usted tiene planificado todas las actividades para disfrutar de esto. Mucho que hacer, ¿no? La temperatura en Quito, 7 grados centígrados, llueve en algunos sectores, la madrugada cayó un aguacero fuerte, así que tenga la bondad, maneje con cuidado, con las precauciones del caso. Así es, para evitar accidentes. Con esto vamos a empezar entonces de inmediato con la información. Les contamos que 2 personas requeridas por violencia de género fueron ubicadas por agentes del bloque de búsqueda. Uno de los capturados está sentenciado a 12 años de prisión. Luis Omar S. aparece en el primer puesto de la lista de los más buscados de la provincia de Tungurahua. Está acusado supuestamente de haber abusado de su propia hija menor de edad. Producto de la violación quedó embarazada y tiene un hijo. Por estar vinculado en el delito de violación a una menor, hecho ocurrido en el año 2016. Por orden de juez penal, agentes del bloque de búsqueda lo rastreaban por todo el país. Información entregada por fuente humana permitió ubicarlo en la ciudad de Tulcán. El sujeto de 38 años de edad estaba caminando por la vía pública, pero sus pasos se quedaron congelados cuando policías vestidos de civil le presentaron la boleta de captura. De acuerdo a las labores de inteligencia se conoce que él tenía la intención de pasar la frontera. De la ciudad de Tulcán a otro punto fronterizo, en San Lorenzo fue detenido un sujeto sentenciado a 12 años de prisión. La policía lo buscaba hace algún tiempo. Eduardo Moreno Salvatierra caminaba por el centro de la ciudad de San Lorenzo cuando paró la marcha del vehículo en el que circulaba. Agentes del bloque de búsqueda se acercaron para notificarle que era requerido por la justicia por el delito de violación a una menor de edad. Quien se encuentra considerado como una persona de alta peligrosidad y se encuentra ya con una sentencia de 12 años de reclusión mayor. Hasta el primer trimestre del 2018, la Policía Judicial ha logrado ubicar a 27 personas consideradas de alta peligrosidad o que constaban en la lista de los más buscados. En Quito informó Iván Casamen. Miembros de la Dirección General de Inteligencia de la Policía Nacional lograron desarticular una banda de supuestos antisociales dedicados al robo de domicilios. Esto en la ciudad de Quito. Personas fueron detenidas. Veamos. La policía no les quiso dar tiempo a que se despierten y con los primeros rayos del sol les cayó con todo. Son supuestos miembros de una banda delincuencial que se dedicaba al robo de domicilios, al estilo escalamiento. A horas de la madrugada, de 12 a 4 de la mañana aproximadamente, y en modo escalamiento o denominado también ventanazo. Se subían por las paredes hasta lograr ingresar a las ventanas y ingresar a los domicilios. Los propietarios de los inmuebles se encuentran descansando y apropiarse de manera ilegal de los inmuebles que encontraban en dichos domicilios. Fue desde hace 5 meses aproximadamente que los uniformados se pusieron en alerta por varios robos que se estaban registrando en viviendas del sur, centro y norte de Quito. Dentro de las denuncias que nosotros hemos podido recopilar, no se presenta que estas personas utilicen la fuerza, amenaza o intimidación. Más bien aprovechaban la noche mientras los propietarios de los domicilios estaban durmiendo, ellos ejecutaban su actividad ilícita. 7 allanamientos, 11 detenidos que por el momento devuelven la tranquilidad a quienes viven en la capital. Sí, desde octubre del 2017 con la DGI, la Fiscalía de Pichincha, Fedoti 9, ha realizado la investigación por asociación ilícita de un grupo de ciudadanos colombianos. Como evidencia se encontraron electrodomésticos, celulares, mochilas y relojes. Los involucrados alquilaban inmuebles por poco tiempo para no despertar sospechas. Lo que le habían dicho a mi mami es que son 4 personas que iban a vivir, pero después ya en la semana habían seguido llegando, pero entonces nosotros como recién llegaban pensábamos que eran familiares de ellos. Lamentamos que a veces uno no se investiga a qué persona se arrienda y sí, yo les sugiero que cuando vayan a arrendar sí vean bien a qué personas están haciendo entrar a la casa, porque no es el problema solamente para la casa, sino también para el barrio. Operativo que culminó en el centro comercial Montúfar, donde se presume se comercializaba lo adquirido de forma ilegal, informó Héctor. Bomba generó miedo e incertidumbre en el centro de la ciudad de Esmeralda.
sujetos armados asaltaron una joyería. Al administrador le dejaron adherido a una de sus piernas un supuesto paquete explosivo. Por las esquinas comentaban que en la mañana vieron llegar hasta el local ubicado en las calles Olmedo y Mejía al administrador acompañado de 3 sujetos. El encargado del negocio abrió la puerta principal, todos ingresaron, nadie se imaginó que se trataba de un robo planificado milimétricamente para evitar levantar sospechas. En verdad lo que ha habido es un asalto a una joyería, y aparentemente vinculado a esto habrían hecho una amenaza de bomba. Los sospechosos supuestamente se llevaron las joyas que estaban en los mostradores. Era un local de compra y venta de oro y plata. Aparentemente contaron con todo el tiempo para guardar cadenas, aretes, anillos, dijas, pulseras, entre otros artículos. Se procedió conforme al protocolo que dice para esto, a la evacuación de todos. Procedió a evacuar a personas, a vehículos. Antes de irse, al administrador lo sentaron en una silla, le amarraron en su pierna derecha un bulto con 2 tacos similares a dinamita. Había cordón algo similar a detonante y un celular. El rumor de la presencia de un artefacto explosivo paralizó las actividades por algunas horas en el centro de Esmeraldas. Descartado el tema de explosivos, es un evento delictivo que se está investigando de manera inmediata con la Fiscalía. Al sitio llegó el equipo antibombas del GIR. Los expertos ingresaron con todos los protocolos del caso, le retiraron el supuesto explosivo y lo evacuaron a un lugar seguro. Luego del análisis determinaron que se trató de un artefacto simulado con 2 tacos de plastilina. No tiene una relación con lo que ha pasado en la zona norte del país, en absoluto. Quedó descartada la presencia de explosivos. Así, poco a poco, el Centro del Comercio y Movimiento Financiero de Esmeraldas recuperó su normalidad. Este caso estaría relacionado a delincuencia común. Ya todo, gracias a Dios, sin mayor novedad, y ya todo está en calma. Gracias a Dios no fue nada lo que se dijo al principio. En Quito informó Iván Casamen. Periodistas ecuatorianos entregaron un documento en la Embajada de Colombia. Entre otras cosas, demandan se busquen mecanismos para lograr la liberación de los trabajadores del diario El Comercio secuestrados en Mataje. Veamos. Con el pasar de las horas y al no tener noticias del periodista, fotógrafo y conductor de diario El Comercio, secuestrados el pasado lunes en la frontera norte con Colombia, la incertidumbre e impotencia se apodera de sus colegas, que buscan formas para exigir su libertad. Lo que nosotros queremos y principalmente lo que deseamos es que ellos regresen ya y regresen con bien como se fuera. En un documento plasmaron sus demandas que como respaldo tiene alrededor de 385 firmas de periodistas, escrito que fue entregado en la Embajada de Colombia ubicada en la ciudad de Quito. Obviamente trasladamos las preocupaciones de las familias, las preocupaciones de nosotros como periodistas, de que ellos estaban en Ecuador, ellos fueron secuestrados en Ecuador, en una zona que es de conflicto y que un conflicto que no solamente atañe a Ecuador, sino un conflicto que también atañe a Colombia. Entonces, exhortan a los gobiernos de Ecuador y Colombia a garantizar las seguridades necesarias a los comunicadores sociales ecuatorianos para que puedan ejercer la profesión. A cualquiera nos puede haber pasado, necesitamos las garantías porque tenemos que seguir informando. Algunos estamos en contra de la restricción de la movilidad, de la libre movilidad en la frontera porque no existe forma de trabajar y necesitamos informar, queremos informar, muchos de nosotros queremos tener garantías para seguir haciendo nuestro trabajo. Como muestra de apoyo a los secuestrados, dejaron sus instrumentos de trabajo por varios minutos en el suelo. Convocan a la vigilia que se seguirá desarrollando todas las noches en la Plaza de la Independencia. Informó Héctor Romero. Y por segundo día consecutivo, decenas de periodistas se dieron cita en los exteriores del Palacio de Carondelet para exigir al gobierno nacional información y acciones concretas respecto a la situación del equipo periodístico de Diario El Comercio secuestrado el pasado lunes en Mataje, provincia de Esmeraldas. La vigilia se replicó en varias ciudades del país y anunciaron se mantendrá de manera constante a las 7 de la noche por tiempo indeterminado. Y es que durante varias horas en el puente internacional de Rumichaca se realizó un plantón de solidaridad a los periodistas secuestrados del diario El Comercio en la frontera norte. El encuentro congregó a comunicadores del Carchi y también de Nariño. ¡Trabajo del periodista! Son las voces de comunicadores y periodistas de Nariño y Carchi quienes se encontraron por varias horas en el límite fronterizo de los dos países. El objetivo, enviar un manifiesto a las autoridades a fin de exigir se garantice el trabajo del periodista en frontera y agilicen las investigaciones que puedan permitir el regreso de los periodistas de Diario El Comercio que estarían supuestamente secuestrados por grupos irregulares. Mostrar nuestra solidaridad y exigir
que esas fuerzas irregulares devuelvan vivos, devuelvan sanos a los colegas de Diario El Comercio. Sumarnos porque este tipo de situaciones se están generando en esta zona de frontera y como periodistas colombianos no podemos estar indiferentes a este tipo de llamados. Demostrando que en frontera somos uno solo, demostrando que en esta actividad no existen precisamente esas fronteras. En sus rostros indignación, dolor e incertidumbre de lo que no se puede explicar, pues la labor de un periodista es informar, investigar y hablar con la verdad, y esa era la misión de los tres. Por ellos, hoy en el límite de frontera las voces se levantan, solicitando la libertad inmediata de los padres, hijos, hermanos y profesionales de la comunicación. Un periodismo de frontera es indudablemente peligroso. No queremos que se intimide la libertad de expresión de esta manera. Sí necesitamos mayor seguridad para hacer lo nuestro. Dar seguridad a los dos lados de la frontera, no abandonarlos. No abandonar Esmeraldas, no abandonar a Carchi, no abandonar a Sucumbíos. Periodistas de frontera en territorio colombiano no mantienen la seguridad correspondiente para realizar la labor, tomando en cuenta que en la zona de Nariño existen grupos alzados en armas que constantemente generan noticia. Las agresiones en contra del periodismo siguen siendo frecuentes, las amenazas, la autocensura sigue siendo parte. Es complejo hacer un periodismo, sobre todo judicial, porque cuando nosotros nos dedicamos a enfrentar las cosas, a enfrentar la realidad de un pueblo que como el de nosotros está en guerra, por más de que aparentemente se ha firmado una paz, es difícil. Los periodistas siempre somos como esa parte de la carne de cañón para la delincuencia. Durante el encuentro, los comunicadores acordaron convocar a una asamblea binacional en los próximos días como un llamado de atención al trabajo que se ejecuta en estos límites fronterizos. Desde el puente de Rumichaca, informa Miriam Enríquez. Y ahora les contamos que representantes de organizaciones afroecuatorianas hacen un llamado al gobierno nacional para que se priorice la atención en la zona norte de la provincia de Esmeraldas. Aseguran que más allá de la seguridad se requieren recursos para invertir en educación, empleo y salud, parámetros que han estado olvidados por muchos años. Ausencia del Estado. Esta sería la razón que atribuyen representantes de la Comisión Nacional de Organizaciones de la Sociedad Civil Afroecuatoriana a la violencia de la que ahora es víctima el norte de la provincia de Esmeraldas. Aseguran que no es un problema solamente de seguridad, sino que va más allá. Que es el efecto, lógicamente, de la ausencia parcial o total del Estado en estos territorios. Revelan cifras. En el cantón Eloy Alfaro, por ejemplo, la pobreza, dicen, por necesidades básicas insatisfechas, es del 98,5% de la población total. Señalan que enfrentan un gran problema de escolaridad. La juventud con educación secundaria no sobrepasa el 21%, en tanto que la tasa neta de asistencia en educación superior apenas es del 3,03%. Si hablamos de salud, educación, apoyo productivo, no existe en nuestra zona. Hacen alusión al artículo 249 de la Constitución, que dice que los cantones cuyos territorios se encuentren total o parcialmente dentro de una franja fronteriza de 40 kilómetros recibirán atención preferencial para afianzar una cultura de paz y el desarrollo socioeconómico, pero nada de eso enfatizan. Ha llegado. Nosotros hemos sido invisibilizados y seguimos siendo invisibilizados. Exigen al gobierno nacional que el problema se lo trate integralmente y piden que se abra un fondo de emergencia de alrededor de $300 millones en una primera etapa. Consideramos que los cantones Eloy Alfaro y San Lorenzo son de difícil acceso. Es por eso que pedimos construcciones de escuela y también movilidad. Que de no poner atención a su solicitud, ya no solo entregarán manifiestos, sino que se movilizarán hasta Quito. Y ya tienen fecha. La segunda o tercera semana de abril. En Quito informó Andrea Orbe. Contarles ahora que exmiembros de las Fuerzas Armadas afirman que en los últimos años se debilitó la capacidad operativa del Ejército Nacional. Además, la adquisición de equipamiento militar se habría ejecutado de manera no técnica. Esta situación habría perjudicado el desarrollo de la institución y repercutido en la actual situación de seguridad que vive nuestro país. Para el ex coronel Juan Villegas, el armamento que tiene Fuerzas Armadas no respondería a la realidad de las operaciones militares actuales. El armamento que nosotros como Fuerzas Armadas tenemos corresponde al siglo anterior. Villegas, quien también fungió el cargo de comandante de Estado Mayor del Teatro de Operaciones de la Guerra del CENEPA, comentó sobre el armamento de la Fuerza Terrestre. En este sentido se refirió a la dotación de 10.000 fusiles AK-47 que fueron donados por el gobierno chino en el año 2016. Es un fusil que no está a la altura de los tiempos y a la altura de las necesidades que tenemos en este momento. Por tal razón cree que el Ecuador debió adquirir, cuando tuvo la posibilidad económica, fusiles con tecnología de punta y aptos para nuestro territorio. Un ejemplo de ello sería el M4. Este fusil tiene
el tamaño a la mitad del M16, todos los accesorios que ese fusil necesita para poder combatir en la noche, para poder advertir la presencia de enemigo. En este debilitamiento del ejército ecuatoriano habrían incidido los ministros de defensa del gobierno del expresidente Rafael Correa. Así lo asegura el general en servicio pasivo Juan Méndez. Se destruyó la disciplina militar, se quiso separar oficiales de la tropa, es decir, se quiso instaurar, el ministro Patiño quiso instaurar la lucha de clases entre oficiales y tropa, que le digan a los otros dos ministros que vengan y se pongan uniforme y que vayan a la frontera, ya que nos debilitaron tanto. Méndez señala que, por ejemplo, el sistema de radares ecuatorianos, que muchas veces se dijo brindar cobertura nacional, no estarían cumpliendo su trabajo. Si eso fuera verdad, no entrarían las avionetas que vienen de México con la droga por el corredor del Pacífico, que así se llama, o entran como si estuvieran entrando a su casa. En conjunto, según estos exmilitares, el Ecuador, para equipar a su ejército, debería adquirir por lo menos un poco de todo. Para entender mejor a qué se refiere, escuchemos con atención cuál sería la realidad armamentística de la nación. Esos equipos fueron comprados en su gran mayoría en los años 70, en los años 80, cuando mi general Rodríguez Lara y el triunvirato militar estuvieron en el gobierno. Tanto el ex coronel Villegas como el general Méndez manifiestan que estas verdades, aunque incómodas, deben conocerse con el fin de fortalecer a las Fuerzas Armadas, informó Javier Rosero. La próxima semana el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio iniciará ya las evaluaciones a las autoridades una vez que se aprobó el manual de evaluación. Julio César Trujillo, titular del Consejo, cuestionó el secuestro al periodista, fotógrafo y conductor del diario El Comercio. Como no podía ser de otra manera, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio no dejó pasar por alto el momento para expresar su rechazo al secuestro de un periodista, fotógrafo y conductor de diario El Comercio, registrado el pasado lunes en Mataje, frontera con Colombia, aparentemente por grupos disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC. Les deseamos para ellos toda suerte. Quisiéramos que se ponga en libertad inmediatamente. Desgraciadamente no depende de nosotros el ponerlos en libertad, pero sí exigimos de quienes sean responsables de la detención de los señores periodistas que cumplan ellos también sus obligaciones para con la humanidad, poniéndose en libertad. En sesión ordinaria el Consejo aprobó el mandato de evaluación. Julio César Trujillo, su titular, explicó que el proceso de análisis inicia con la notificación a las autoridades, solicitándoles entreguen información. La negativa a entregarnos los informes sobre las funciones que han desempeñado y cómo lo han hecho es motivo suficiente para cesarlos en sus funciones. Sin profundizar a quiénes, 5 serán las primeras notificaciones. La otra semana comenzaremos, indicaremos cuáles son las 5 instituciones a las que sometemos a la evaluación. Parte de la normativa de evaluación contempla investigación administrativa, 5 días para recopilar denuncias ciudadanas, entrega de informe técnico de evaluación, de 3 a 10 días para que el funcionario ejerza su derecho a la defensa y audiencia pública, entre otros puntos. No creemos que sea cuestión de puntaje. ¿Cumplieron o no las funciones? ¿Las cumplieron bien y por qué las cumplieron mal? Y además, ¿cuál es la opinión del pueblo ecuatoriano sobre esas autoridades? Este miércoles el Pleno recibió al asambleísta Mae Montaño, que llegó en representación del colectivo Vigilia Ciudadana. Una acción inmediata para la salida del fiscal Vaca, para la salida de la fiscal subrogante Tania Moreno, para la salida del presidente del Consejo de la Judicatura, Yalc. Quien no se hizo presente a pesar que estaba confirmada su asistencia fue Yacu Pérez, presidente de la ECO Arunari, informó Héctor Romero. Y el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio sí estaría facultado para remover de sus cargos a los consejeros del Consejo Nacional Electoral que están prorrogados en funciones. Esto no alteraría el calendario para los comicios del 2019.
La evaluación de las autoridades del Consejo Nacional Electoral es para muchos sectores una de las prioridades con las que debía iniciar el trabajo el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio, considerando que estamos a casi un año de las elecciones seccionales del 2019. Sin embargo, ha surgido la inquietud en que si el organismo está en la potestad de remover a los consejeros prorrogados en funciones, tomando en cuenta que el Código de la Democracia en sus articulados señala que no se puede hacer ninguna modificación un año antes de las elecciones. Carlos Aguinaga, experto en temas electorales, explica que no hay que confundir este candado electoral y mucho menos aprovecharse de él. El candado es para reformar las elecciones, no es para cambiar a los miembros del Consejo o del Tribunal Contencioso Electoral, y más aún si ya cumplieron sus periodos. Con ello concuerda el experto Medardo Oleas, para quien el cambio de autoridades del CNE no afecta en nada la legalidad y la constitucionalidad de la convocatoria del proceso. Añade que el Consejo de Participación Ciudadana ya debería iniciar los concursos que quedaron suspendidos para la renovación del organismo electoral. Pero cumpliendo la normativa, es decir, realizando el concurso para que naturalmente las personas que se crean con derecho para participar en el proceso puedan inscribirse como candidatos y sean designados. Eso es lo que tenemos que hacer. El Consejo Transitorio tiene que cumplir con lo que manda la ley, no le corresponde otra cosa. Expresan que es un tema que debería entrar como prioridad dentro del Consejo de Participación Transitorio, pero además dicen que los términos legales y políticos deben aplicarse en igualdad y medirse con la misma vara para todos. Por ello señalan que lo mismo debe ocurrir con el Tribunal Contencioso Electoral. Tiene que ser para todos. O sea, ahí está el marco de la legalidad, de la eticidad política. Y en el tema del contencioso electoral igual ya tienen que ser reemplazados. Todo el cambio de los que ya cumplieron su plazo tienen que hacer a más de la evaluación. Por su lado, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social no descarta el cambio de las autoridades del CNE. Eso vamos a estudiar, tomar una decisión sobre todos los casos que tengamos que resolver. Quienes están prorrogados en funciones son Nubia Villasís, presidenta, Ana Marcela Paredes, vicepresidenta, Paul Salazar y Luz Aro. El único que permanecería en su cargo es Mauricio Tayupanta. En Quito informó Adriana Rojas. Vamos a contarles ahora que el Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social negó que el organismo esté en quiebra. Sin embargo, propone una reducción de gastos administrativos en $400 millones. Veamos. Que no están en quiebra, pero que su situación es compleja, admitió Manolo Rodas, presidente del Consejo Directivo del IES. Que la categoría quiebra no es la categoría técnicamente adecuada. Hay problemas estructurales que demandan que se estabilicen los fondos y se tomen medidas a largo plazo. Y de que hay una situación financieramente y sobre todo actuarialmente compleja. El funcionario salió a aclarar la situación del organismo luego de que se desatara una polémica por las declaraciones críticas del secretario de la Política, Miguel Carvajal, quien la tarde de este miércoles emitió un comunicado retractándose de sus palabras y asegurando que el término quiebra lo usó de manera coloquial. Con el ministro Miguel Carvajal hemos sostenido una muy fraterna conversación y tenemos enormes coincidencias. En base a los estudios actuariales del Instituto, hechos públicos del pasado 15 de marzo, se realizará una optimización de recursos. Hemos dispuesto que se haga un profundo programa dentro del presupuesto institucional para recortar aquellos gastos que resulten innecesarios. Rodas sostiene que estos estudios se actualizarán durante el año y que en su gestión garantizará el pago de pensiones y el acceso a la jubilación de los ciudadanos que cumplan con los requisitos. Nuestra línea es la de la transparencia y que dentro de la institución todos estamos obligados a ello. Además, consideró que la resolución de la Corte Constitucional de restituir el 40% de la contribución del Estado al Fondo de Pensiones extenderá la sostenibilidad del fondo hasta 2035. Junto con el Ministerio de Finanzas, se trace el camino para que en el año 2019 se haga efectivo el pago del 40%. Queda pendiente aún que se defina cómo el Estado ecuatoriano pagará los aproximadamente $2.900 millones que adeuda al IES por concepto de gastos de salud. Informó Carolina Basante. A decir del
gobierno nacional la actividad minera que ya se genera en el Ecuador impulsaría las inversiones, la recaudación tributaria y el empleo. Los grupos de ecologistas no coinciden con esta visión y piden que el país sea libre de extractivismo. O sea, esto no es un tema, es malo, es bueno, es blanco, es negro. La minería es un sector que no solamente se desarrolla aquí en el Ecuador, sino en todo el mundo. La minería es una oportunidad de desarrollo económico y social. Esta es la verdadera discusión que, a decir de la ministra de Minería, Rebeca Illescas, se debería abrir respecto a la explotación de minerales en el Ecuador. Ella asegura que la minería es una de las actividades que genera más encadenamientos productivos. De cada empleo directo, dice, se pueden generar entre 5 a 8 indirectos. No tenemos todavía ningún proyecto en producción, solamente los proyectos que estamos explorando y construcción de mina para los próximos 4 años, más de 25.000 nuevos empleos. Gloria Chicaiza, junto a otros actores sociales, contraponen el punto de vista con otros datos. La minería de gran escala, desgraciadamente, no es capaz de generar empleos en el mundo, genera el 0.09% en el mundo. Explican que además el medio ambiente está afectándose de manera incontrolable. Quieren un Ecuador libre de minería. Todos aquellos espacios donde hay fuentes de agua, donde hay páramos, donde hay humedales deben ser liberados de las concesiones mineras. En el Ecuador no hay espacios como desiertos, no hay espacios extensos. Todo está cubierto o de áreas naturales, que son nuestros páramos, cuencas hidrográficas, que son los valles, que son las montañas, que es la Amazonía, o que son pueblos. Santiago Yepes, presidente de la Cámara de la Minería, insiste en que el Ecuador realiza una minería responsable. No nos olvidemos que la minería es una industria de interés nacional y por lo tanto el bien común está mucho más allá del bien particular. Y reitera los beneficios que traería esta actividad. Las empresas invertirán los 4 proyectos estratégicos hasta el 2021, aproximadamente 4.500 millones de dólares. Se habla también de 1.300 millones de dólares de impuestos, esto es solamente lo que pagarán las compañías mineras por carga impositiva. Los 5 proyectos mineros a gran escala donde se trabaja actualmente en el Ecuador tienen un tiempo aproximado de vida de entre 12 a 30 años. Según cifras de la Cámara de la Minería, ya se habrían entregado 275 nuevas concesiones a 4 años, con un tiempo de vida de 25 para exploración. En Quito informó Andrea Orbe. Y a través de nuestro sistema de comunicación que usted lo puede tener, Blind 2 Chat, me hicieron el favor de invitarme el día de ayer al arrastre de Caudas. El fin de semana, muchos de ustedes también pueden hacerlo con diferentes eventos que se va a realizar. Recuerden ustedes que Blind 2 Chat es un sistema seguro en el cual la comunicación es directa. Se lo puede bajar a través de las tiendas de Android y también de iOS. El arrastre de Caudas se lo realiza únicamente en el Ecuador. Esto en la Catedral Metropolitana, y es un evento extraordinario, una tradición que solo la puede ver un turista y lo podemos ver nosotros en nuestro país. Informe al respecto. Alrededor de 1000 feligreses católicos se concentraron en la Catedral Metropolitana de Quito para ser parte de la tradición romana llamada Arrastre de Caudas, que rinde homenaje a Jesucristo. La Iglesia Católica tiene sus rezos, que son laudes en la mañana, vísperas en la noche, y esto sería como un rezo de hora intermedia, un rezo del mediodía, en donde conmemoramos la vida y la muerte. Este acto se realizó en un ambiente melancólico, fúnebre, con luz tenue, y en medio del sahumerio y el incienso, el arzobispo Fausto Traves, seguido por sus canónigos que representan la tropa de Jesucristo, entraron por el pasillo de la catedral con unas largas túnicas negras. Entonces es una serie de simbolismos entre muerte, obscuridad, tinieblas y vida, que es Cristo, el color rojo que viene de la sangre de Cristo, que libera del pecado, de la esclavitud del pecado y le da vida nueva. Los canónigos, cuya edad promedio es de 80 años, se arrodillaron sobre cojines de terciopelo rojo al pie del altar, mientras el diácono lleva el Lignum Crucis, que es una cruz que es exhibida en el púlpito antes de colocarla en el altar. El pedazo de astilla que de la Santa Sede, con todos los documentos, nos mandaron después
que Santa Elena encontrara la auténtica cruz. En el cortejo fúnebre, los canónigos y su séquito caminaron por las alas de la catedral, arrastrando sus larguísimas caudas que representaría el barrido de los pecados de la humanidad. Si nos postramos en el suelo es para despojarnos de todo lo mundano, de todo aquello que no nos permite estar libres. Es como la Semana Santa, ¿a qué nos invita? Nos invita a dejar todo aquello que no nos impide ser felices o que nos impide ser felices. Según la historia, el acto paralitúrgico tuvo su origen en una tradición romana. En el recorrido, las caudas negras representaron los pecados que fueron combatidos al final con la batida de la bandera. Y es como que van arrastrando esa muerte, el pecado, esa condición humana. Y al mismo tiempo, cuando le toca la bandera de Cristo, ellos se despojan de esa cauda, de esa vestidura negra. Con estos actos de reflexión, la comunidad católica vive con fe la Semana Mayor, informó Patricia Aldaz. La tradicional procesión Jesús del Gran Poder, a realizarse de forma independiente en el centro y sur de la ciudad de Quito, ya cuenta con un plan operativo de movilidad. El municipio capitalino espera que estos eventos, que forman parte de la cultura y religiosidad católica, convoquen a no menos de 330.000 feligreses. La procesión Jesús del Gran Poder, que recrea el Vía Crucis, lleva más de medio siglo realizándose en el centro colonial de Quito. Este acto de fe espera para este año la participación de 250.000 feligreses. Se conoce que el recorrido que efectuarán los cucuruchos iniciará desde la entrada del Colegio San Andrés y recorrerá las calles Bolívar, Venezuela, Vargas, Río Frío, Manabí y García Moreno. Finalmente, el evento religioso culminará en la Plaza de Santo Domingo. Esta procesión, denominada Jesús del Gran Poder, está presente en Quito desde 1961. De otra parte, en el sur de la capital, este viernes 30 de marzo, será el 21º año consecutivo de este programa religioso. El punto de partida se lo hará en la Magdalena Alta. Posteriormente, los cerca de 80.000 fieles que se espera acudan al evento recorrerán, entre otras calles, Los Libertadores, Mariscal Sucre y Avenida Teniente Ortiz. La culminación de la procesión será en la Tribuna del Sur. Según el itinerario, hasta que la procesión pase por la tribuna, se presentará un festival de música religiosa popular, informó Javier Rosero.